El viento aullaba contra los inmensos ventanales de la mansión Montenegro, pero dentro, el único sonido que importaba era el tintineo del cristal fino y las risas vacías. Sofía permanecía de pie en la penumbra del pasillo, fusionada con las sombras, sosteniendo una pesada bandeja de plata. Sus manos, ásperas y enrojecidas por el agua helada y los detergentes baratos, temblaban ligeramente bajo el peso. A escasos metros de ella, en el comedor iluminado por inmensas arañas de cristal, su familia cenaba. Su propia sangre. Las personas que debieron haberla protegido cuando el mundo se desmoronó. Habían pasado 10 años desde aquel maldito accidente de avión que se llevó a sus padres. 10 años desde que Sofía, siendo apenas una niña, fue arrancada de su cálido hogar y arrojada a este palacio de hielo. En los registros públicos y ante las cámaras de la alta sociedad, la familia Montenegro había acogido a la pobre huérfana con los brazos abiertos. Eran los benefactores perfectos, los tíos ejemplares. Pero cuando las pesadas puertas de roble se cerraban y las cámaras se apagaban, la mansión se convertía en un purgatorio. Sofía no era una sobrina, era un trofeo del desprecio. Una sirvienta sin sueldo, obligada a pagar con sudor y lágrimas el aire que respiraba en la casa de sus tíos. La habían despojado de su habitación en el ala este, aquella que tenía vista a los jardines de rosas, y la habían exiliado al sótano. Su nuevo hogar era un cuarto lúgubre, húmedo, pegado a la sala de calderas, donde el ruido constante de las tuberías le recordaba cada noche que ella era el engranaje más bajo de aquella maquinaria perfecta y despiadada. Sofía, el agua. Y no te arrastres al caminar, que pareces un animal herido. La voz de su tío Roberto cortó el aire como un látigo. Sofía apretó los labios, tragándose la humillación, y avanzó hacia la luz del comedor. Roberto Montenegro era un hombre imponente, de trajes hechos a medida y una arrogancia que le supuraba por los poros. Era el heredero no oficial del imperio textil de la familia, o al menos, eso era lo que él mismo se repetía cada mañana frente al espejo. A su lado estaba su esposa, Carmen, una mujer que medía el valor de las personas por la marca de sus zapatos. Y frente a ellos, la joya de la corona de la vanidad, Valeria, su prima. Valeria tenía la misma edad que Sofía, pero mientras una usaba vestidos de alta costura traídos de París, la otra vestía un uniforme gris, desgastado en las rodillas y remendado en los codos. Sofía se acercó a la mesa y comenzó a llenar la copa de Valeria. El agua cristalina caía con un sonido suave. «Ten cuidado», susurró Valeria, mirándola de reojo con una sonrisa venenosa. «Estas copas valen más que toda tu miserable existencia. Si la rompes, mamá te hará trabajar en los jardines bajo la lluvia hasta que pagues cada centavo. Y créeme, lloverá toda la semana». Sofía no respondió. Había aprendido, a base de castigos y encierros, que el silencio era su único escudo. Terminó de servir y retrocedió 2 pasos, bajando la cabeza. Pero en esa inmensa sala de techos altos y paredes de mármol había alguien más. Alguien que no hablaba. Alguien que no reía. En la cabecera de la mesa, presidiendo aquella escena grotesca desde una silla de ruedas que parecía un trono oscuro, estaba doña Victoria Montenegro, la matriarca, la fundadora del imperio, la abuela. Hacía 5 años, un derrame cerebral masivo había paralizado la mitad de su cuerpo y le había arrebatado la capacidad de hablar. Para la alta sociedad fue una tragedia. Para Roberto y Carmen fue una bendición disfrazada. Con la matriarca postrada y muda, ellos tomaron el control de facto de la mansión y de los gastos, aunque el poder absoluto, las firmas y el dinero real seguían bajo el control legal de Victoria y de sus implacables abogados. Sofía levantó la vista 1 milímetro, justo lo necesario para observar a su abuela. Victoria tenía el rostro rígido, como tallado en granito. Sus ojos, profundos y oscuros, no mostraban compasión, ni ira, ni tristeza. Eran 2 pozos insondables. Observaban a Sofía con la misma frialdad con la que observaban los candelabros de plata. Victoria lo veía todo. Veía cómo Roberto le exigía a Sofía limpiar sus botas llenas de barro del club de polo.
Veía cómo Carmen le confiscaba a Sofía los escasos recuerdos de su madre, alegando que ensuciaban la estética de la casa. Veía cómo Valeria la humillaba día tras día. Y sin embargo, Victoria jamás movió su mano buena para detenerlo. Jamás golpeó la mesa. Jamás usó su tablero de letras para escribir una orden que protegiera a su nieta. Para Sofía, ese silencio cómplice era la tortura más grande de todas. Su propia abuela la veía sufrir y no le importaba. Creía que la anciana la detestaba por ser el fruto del hijo que se alejó de los negocios familiares, por ser débil, por no defenderse. «Me odia», se repetía Sofía cada noche en la oscuridad de su sótano. «Me odia tanto como los demás». Los meses pasaron, lentos y agónicos, convirtiéndose en años. El tormento psicológico era un goteo constante, diseñado para quebrar la voluntad de la joven. Llegó el día del cumpleaños número 80 de la abuela Victoria. La mansión se vistió de gala. Políticos, empresarios y celebridades llenaron los salones. Sofía, por supuesto, tenía prohibido mezclarse con los invitados. Su tarea era permanecer en las sombras, asegurándose de que las bandejas de los meseros contratados salieran impecables desde la cocina. En un momento de la noche, mientras la orquesta tocaba una melodía clásica de fondo, Valeria entró a la cocina buscando a su prima. Llevaba un vestido rojo deslumbrante y una sonrisa que presagiaba crueldad. «Sofía», dijo, fingiendo dulzura, «mi padre quiere que lleves una botella del champán de reserva al despacho. Solo tú. Los invitados especiales están allí y quiere que el servicio sea de la familia». Sofía sabía que era una trampa. Podía oler el veneno en las palabras de Valeria. Pero no tenía opción. Una orden de Roberto frente a invitados importantes no se podía desobedecer. Tomó la bandeja, colocó la pesada y helada botella oscura junto a 4 copas de cristal de Bohemia y caminó hacia el despacho. El pasillo estaba desierto. Sofía avanzó con paso firme, pero al llegar a la puerta del despacho, que estaba entreabierta, escuchó la voz de Roberto. «Es un trámite, señores. La anciana no durará otro invierno. Los médicos dicen que su corazón está cediendo. En cuanto expire, las acciones del Grupo Montenegro pasarán directamente a mi nombre y liquidaremos esa división que tanto les preocupa. Se los garantizo. El dinero manda, y pronto, ese dinero será completamente mío». Sofía se quedó paralizada. Estaban hablando de la muerte de su abuela como si fuera un negocio redondo, como si estuvieran esperando que un camión de carga llegara al puerto. Un nudo le cerró la garganta. Por mucho que le doliera la indiferencia de Victoria, seguía siendo su abuela. Seguía siendo sangre. Antes de que pudiera asimilarlo, la puerta se abrió de golpe. Era Valeria. «¿Qué haces ahí parada escuchando a escondidas, estúpida?», siseó Valeria, empujando la puerta. El golpe de la pesada madera dio directamente contra el borde de la bandeja de plata. Sofía intentó recuperar el equilibrio, pero fue inútil. La botella de champán y las 4 copas cayeron al suelo con un estruendo ensordecedor. El cristal se hizo añicos, esparciéndose por la costosa alfombra y el piso de madera pulida. El líquido espumoso salpicó los zapatos italianos de Roberto, quien se giró con el rostro rojo de furia. Los invitados de negocio se quedaron en silencio. «Eres una completa inútil», rugió Roberto, perdiendo la compostura por un segundo antes de recordar que tenía público. «Valeria, lleva a los señores al salón principal, ahora». Cuando se quedaron solos, Roberto agarró a Sofía por el brazo con una fuerza brutal, clavándole los dedos. «Te dije que no arruinaras nada esta noche. Eres una plaga. Límpialo, ahora mismo, con las manos». Sofía cayó de rodillas. El champán se mezclaba con sus lágrimas mientras empezaba a recoger los pedazos irregulares de cristal. Sintió un pinchazo agudo. Uno de los fragmentos le había cortado la palma de la mano profundamente. La sangre comenzó a brotar, manchando el suelo. Roberto soltó una carcajada seca, llena de desprecio. «Ni siquiera para recoger basura sirve sin causar un desastre. Cuando mi madre muera y esta casa sea mía, te juro que el sótano te parecerá un paraíso comparado con el lugar al que te voy a enviar».
Sofía no levantó la mirada. Apretó el puño para detener el sangrado y siguió recogiendo los pedazos en absoluto y humillante silencio. Lo que no sabían, ni Roberto ni Valeria, era que la puerta que conectaba el despacho con la biblioteca privada estaba ligeramente abierta. Y desde la oscuridad de esa habitación, postrada en su silla de ruedas, la abuela Victoria lo había visto todo. No emitió sonido, no movió un músculo, solo cerró los ojos lentamente. El invierno prometido por Roberto llegó con una fuerza brutal. Las tormentas de nieve aislaron la mansión del resto del mundo, y con el frío cortante llegó el final de la matriarca. Ocurrió de madrugada. Sofía, como era su costumbre, se levantó a las 4 para encender las calderas y preparar el desayuno. Al subir a la planta principal, notó que la puerta de la habitación de Victoria estaba abierta. Se asomó con cautela. La anciana yacía en su enorme cama de sábanas de seda. No respiraba. Su rostro, por primera vez en 10 años, no tenía esa expresión de piedra y severidad. Parecía tranquila, parecía libre. Sofía se acercó a la cama. A pesar de todo, a pesar del silencio, a pesar de los años de indiferencia y de haberla dejado a merced de los monstruos que habitaban la casa, Sofía lloró. Lloró por la abuela que nunca conoció realmente. Lloró por la niña que perdió a sus padres y que nunca encontró un refugio. Tomó la mano fría de Victoria y la sostuvo contra su pecho por unos largos minutos, despidiéndose en la penumbra. Luego, llamó al médico de la familia. La noticia de la muerte no trajo lágrimas al resto de la casa. Trajo una energía eléctrica, voraz y repulsiva. Cuando el médico firmó el certificado de defunción y los empleados de la funeraria se llevaron el cuerpo de la mujer que construyó aquel imperio, la verdadera naturaleza de la familia Montenegro se desató sin frenos. No hubo luto. No hubo silencio respetuoso. Hubo champán. Esa misma tarde, mientras la nieve caía pesadamente sobre los jardines, Roberto y Carmen organizaron un almuerzo opulento en el comedor principal. Hablaban a gritos sobre remodelaciones, sobre liquidar activos, sobre despedir a los viejos empleados que eran leales a la abuela. Sofía estaba en la cocina, lavando las ollas con agua helada, tratando de ignorar el alboroto. De repente, la puerta doble de la cocina se abrió de una patada. Era Roberto. Tenía la corbata aflojada, el rostro enrojecido por el alcohol y una sonrisa torcida, preñada de malicia. En su mano izquierda sostenía una vieja maleta de lona sucia, la misma maleta con la que Sofía había llegado a la mansión 10 años atrás. Roberto arrojó la maleta a los pies de la joven. El golpe resonó contra los azulejos. «Se acabó el teatro, parásito», dijo Roberto, arrastrando las palabras con una lentitud sádica. «Ya no hay anciana a la que fingirle caridad cristiana. Mañana a las 10 de la mañana viene el notario principal a leer el testamento y a iniciar la transferencia de bienes». Dio un paso hacia ella, acorralándola contra el fregadero de acero inoxidable. «En cuanto firme esos papeles y las escrituras pasen a mi nombre, te quiero fuera de mi propiedad. No te daré ni un centavo, no te daré ni una chaqueta para la nieve. Recoge los trapos que llamas ropa, mételos en esa basura de maleta y vete a dormir a la calle, porque mañana dejarás de existir para nosotros». Roberto se dio la vuelta, soltando una carcajada, y regresó a su fiesta macabra, dejando a Sofía sola con el sonido de la nieve golpeando contra los cristales. Esa fue la noche más larga de la vida de Sofía. Bajó al sótano, a ese cuarto húmedo que odiaba, pero que era su único refugio. Guardó sus 3 suéteres gastados, un par de zapatos desgastados y la única fotografía de sus padres que había logrado esconder de Valeria. Se sentó en el suelo de concreto, abrazando sus rodillas. El terror la paralizaba. No tenía dinero. No tenía educación universitaria, porque se la habían negado. No tenía amigos, porque la aislaron del mundo. Estaba condenada. La mañana siguiente, el cielo seguía plomizo, pero la nieve había cesado. El salón principal de la mansión había sido acondicionado para la lectura. La familia completa estaba allí. Tíos, primos, sobrinos lejanos que habían viajado de madrugada oliendo el dinero.
Todos vestían de un negro impecable, un luto teatral y perfectamente planchado. Ocupaban los costosos sillones de cuero, cuchicheando, calculando mentalmente cuántos millones les corresponderían de la vasta fortuna Montenegro. Sofía apareció en el umbral del gran salón. Llevaba su viejo abrigo oscuro y sostenía la maleta de lona con ambas manos. Su rostro estaba pálido, enmarcado por unas ojeras profundas. Se quedó de pie, junto a las enormes puertas de caoba, esperando en silencio. Esperando que el notario terminara para ser oficialmente arrojada a la intemperie. Valeria la miró con asco y rodó los ojos. Roberto revisaba su reloj de oro con impaciencia. A las 10 en punto, el señor Valdés, el notario personal de la familia, un hombre mayor de semblante severo y mirada inescrutable, tomó asiento detrás de un gran escritorio improvisado en el centro del salón. Sobre la mesa descansaba un grueso sobre de papel manila, sellado con cera roja, la marca personal de Victoria Montenegro. El silencio se apoderó de la sala. El notario se ajustó las gafas, sacó un abrecartas de plata y rompió el sello de cera. El sonido del papel rasgándose fue lo único que se escuchó. Extrajo un bloque de documentos, densos y oficiales. «Damas y caballeros», comenzó Valdés, con una voz profunda que rebotaba en las paredes de mármol. «Estamos aquí para proceder con la lectura de las últimas voluntades de doña Victoria Montenegro. Este documento fue redactado, firmado y notariado por mí, en presencia de 3 testigos imparciales y 2 psiquiatras que certificaron la perfecta lucidez mental de la testadora, hace exactamente 4 meses. Roberto frunció el ceño. «¿4 meses?», preguntó. «Pero si mi madre llevaba años sin poder comunicarse ni escribir». El notario lo miró por encima de sus gafas con una frialdad absoluta. «Señor Montenegro, su madre perdió el habla y la movilidad parcial. Jamás perdió la capacidad de escribir con su mano izquierda, ni su asombrosa inteligencia. Que ustedes asumieran que era un vegetal inofensivo fue un error exclusivo de ustedes. Procedo a leer». Un murmullo de incomodidad recorrió la sala. Roberto se cruzó de brazos, tragando saliva. «Yo, Victoria Montenegro», leyó el notario. «En pleno uso de mis facultades mentales, dejo constancia de que mi silencio durante estos últimos 5 años no fue una consecuencia inevitable de mi enfermedad. No fue por debilidad física ni por resignación». El notario hizo una pausa deliberada. Miró a los miembros de la familia uno por uno. «Mi silencio fue una elección. Fue la herramienta más poderosa que jamás he empuñado». Valeria dejó escapar un suspiro de confusión. Carmen se acomodó nerviosamente en su asiento. «Desde mi silla de ruedas, me convertí en una espectadora invisible dentro de mi propio hogar. Al perder el habla, me di cuenta de que las personas a mi alrededor dejaron de fingir. Al creer que no podía juzgarlos, se quitaron las máscaras. Y lo que vi debajo de esas máscaras me revolvió el estómago. El aire en el salón de repente se volvió pesado, irrespirable. Las miradas de suficiencia se estaban transformando rápidamente en expresiones de preocupación profunda. He sido testigo de la verdadera naturaleza de mis hijos y de mis nietos», continuó el notario, alzando un poco la voz. «He visto cómo la codicia absoluta, la arrogancia desmedida y la falta de empatía les ha podrido el alma hasta la raíz». Roberto se puso de pie, pálido como un muerto. «Señor Valdés, esto es absurdo. Exijo que salte a la partición de bienes». «Siéntese, señor Montenegro», ordenó el notario con una autoridad que no admitía réplica, flanqueado por 2 guardias de seguridad privada que aparecieron silenciosamente en las esquinas de la sala. «Continuaré, y le sugiero que escuche cada palabra». Roberto volvió a sentarse, temblando de rabia. «He visto», siguió leyendo Valdés, «la crueldad sistemática, sádica, constante e imperdonable con la que han tratado a la única persona en esta familia que poseía un corazón puro. He visto a mi propia sangre someter a trabajos forzados, a humillaciones públicas y a un abuso psicológico devastador a mi nieta. He visto a Roberto patear a una niña en el suelo. He visto a Valeria romper cristales por pura diversión para verla sangrar. He visto a Carmen robar los recuerdos de los muertos». Sofía soltó un pequeño jadeo junto a la puerta. Sus ojos se llenaron de lágrimas.
La abuela no la odiaba. La abuela lo había visto todo, lo sabía todo. Su silencio no era indiferencia, era una emboscada, una trampa meticulosamente diseñada. Usé mi silencio como una prueba definitiva de su calidad humana. Una prueba para saber quién merecía liderar este imperio cuando yo ya no estuviera. Y todos ustedes, sin ninguna excepción, han fracasado de la manera más repulsiva y decepcionante posible. El caos estalló en el salón. Gritos, llantos ahogados, negaciones en voz alta. Valeria hiperventilaba, agarrándose el pecho. Carmen sollozaba, negando con la cabeza febrilmente. Por lo tanto, la voz del notario resonó como un disparo, exigiendo y logrando el silencio absoluto en la sala. Por lo tanto, haciendo uso de mi derecho legal e inalienable, desheredo de forma absoluta, total e irrevocable a mis hijos Roberto y Carmen y a todos sus descendientes directos e indirectos. ¡No!, gritó Roberto, abalanzándose hacia el escritorio. «No puedes hacer esto. Soy tu hijo mayor. Tengo derechos. Impugnaré este testamento falso. Demandaré a todos en esta sala». Los dos guardias de seguridad avanzaron y obligaron a Roberto a retroceder a la fuerza, manteniéndolo a raya. «Cualquier intento de impugnación activará una cláusula secundaria», aclaró el notario sin inmutarse, «que liberará inmediatamente al Ministerio Público los archivos de auditoría oculta que su madre recopiló sobre los desfalcos y fraudes fiscales que usted, Roberto, ha cometido en los últimos 5 años. Podría quedarse pobre y libre, o pobre y en la cárcel. Usted elige». El arrogante Roberto Montenegro se desmoronó. Todo el color abandonó su rostro y cayó de rodillas sobre la alfombra persa, con la mirada vacía, incapaz de procesar la aniquilación de su vida. El notario tomó la última página del testamento. «Lego la totalidad de mi fortuna», prosiguió, «el 100% de los paquetes accionarios mayoritarios del Grupo Montenegro, las cuentas de ahorro en el extranjero, los fondos fiduciarios intactos, todas las propiedades inmuebles a nivel nacional e internacional, las empresas subsidiarias y las escrituras de esta misma mansión, de forma íntegra y como única heredera universal, a mi nieta, Sofía Montenegro». El mundo pareció detenerse. El tiempo se congeló. El terror más absoluto, instintivo y paralizante se apoderó de todos los rostros de la familia. Sus mentes intentaban procesar lo imposible. Acababan de perderlo absolutamente todo: su dinero, su estatus social, su poder, su futuro, sus yates, sus casas, todo. Y lo habían perdido a manos de la sirvienta que dormía en el sótano junto a las calderas. Lentamente, como movidos por un resorte invisible, todos los rostros se giraron hacia la puerta principal. Allí estaba Sofía. Seguía con su abrigo gastado, seguía aferrada a su maleta de lona. Sus manos seguían marcadas por las cicatrices de los cristales rotos. Pero algo dentro de ella se había roto y ensamblado de nuevo en los últimos 5 minutos. Su postura encorvada había desaparecido. Ya no era la niña asustada del sótano. Ahora mismo, en ese instante, era una de las mujeres más ricas, poderosas e intocables de todo el país. El silencio fue reemplazado por la desesperación. Un patetismo asqueroso inundó el lugar. Roberto, el hombre que le había ordenado limpiar su sangre con las manos, el gigante corporativo que la noche anterior la había echado a la calle, se arrastró literalmente sobre sus rodillas. Atravesó el salón sobre la alfombra persa, llorando a gritos, hasta llegar a los pies de Sofía. «¡Sofía!», balbuceó Roberto, con el rostro desencajado por el pánico, agarrando el dobladillo del abrigo viejo de la joven. «Sofía, mi niña hermosa, mi sobrina querida, tienes que entenderlo, tienes que perdonarme. Todo era una prueba nuestra también. Queríamos hacerte fuerte para el mundo cruel, queríamos forjar tu carácter». Carmen corrió detrás de él, sollozando histéricamente, con el maquillaje corriendo por sus mejillas. «Somos tu familia, Sofía. Somos tu misma sangre. Te criamos, te dimos un techo. Por favor, te lo suplico, no nos dejes en la calle. No tenemos a dónde ir. No sabemos hacer nada». Valeria lloraba a gritos desde el sofá, incapaz siquiera de levantarse por el shock, pidiendo perdón entre sollozos, repitiendo que siempre la había querido en el fondo de su corazón.
Estaban destruidos. El arrepentimiento les desgarraba la garganta como ácido hirviendo. De repente, su memoria funcionaba a la perfección. Recordaban cada plato roto, recordaban cada día de frío en el sótano, recordaban cada comida hecha de sobras, cada insulto, cada mirada de desprecio. Y sabían, en lo más profundo de sus almas codiciosas, que no había redención posible para lo que habían hecho. Habían cavado su propia tumba, riéndose con cada palada de tierra. Sofía soltó lentamente el asa de su vieja maleta. Dejó que cayera al suelo de madera pulida con un golpe sordo, seco y definitivo. Bajó la mirada hacia las personas que le habían robado su infancia, su dignidad y sus lágrimas. Las personas que la habían tratado peor que a un insecto. Los miró largamente. No había furia en su rostro. No había ira descontrolada. No había odio irracional. Había una frialdad absoluta, una mirada vacía, calculadora, pétrea e indescifrable, idéntica a la que la abuela Victoria había cultivado en su silla de ruedas durante 5 largos años. Victoria se había asegurado de heredarle su dinero, sí, pero también le había enseñado, a través del sufrimiento, cómo convertirse en hielo. Sofía dio un medio paso hacia atrás, obligando a Roberto a soltar su abrigo. Lo miró desde arriba, viendo cómo el hombre temblaba y suplicaba misericordia. «Cuidado, tío Roberto», dijo Sofía. Su voz ya no era un susurro asustado. Era suave, firme, cortante y letal, resonando en el silencio del inmenso salón. «Estás manchando la costosa alfombra persa con tus lágrimas y tus rodillas sucias. Y si dejas una sola mancha». Sofía esbozó una pequeña y gélida sonrisa que heló la sangre de todos los presentes. «Tendrás que limpiarla con un cepillo de dientes antes de largarte de mi casa». El horror absoluto se pintó en la cara de Roberto, reconociendo sus propias y crueles palabras, volviendo hacia él como una sentencia de muerte. «Como ordenaste anoche», sentenció Sofía sin parpadear. «No se llevarán ni un centavo. No se llevarán ropa de abrigo. Tienen exactamente 10 minutos para desaparecer de mi propiedad, o haré que la seguridad los saque a rastras y los arroje a la nieve. Su tiempo empieza ahora». Sofía se dio la vuelta. No miró atrás. Caminó por el pasillo inundado de luz matinal, alejándose de los llantos patéticos, de los gritos desgarradores de súplica y de la desesperación absoluta de una familia que descubrió, en el momento más oscuro y devastador de toda su existencia, que el verdadero arrepentimiento es inútil cuando ya es demasiado tarde.